y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Glenn, inevitable hablar del Glenlivet. Para muchos, Highland es cuna de leyendas, de mitos, de historias. Pero los que saben del buen whisky escocés entienden que además esa zona alberga una destilería con muchísima historia. Es una de las más famosas del norte de Escocia. El nombre Glenlivet quiere decir Valle del río Livet, que es uno de los afluentes más puros que cruzan la zona de Speyside, ahí en la Highland. En ese aislado valle de Livet, el fundador de Glenlivet, George Smith, aprendió su oficio. Como la mayoría de los destiladores, lo hacía escapando de los soldados en las colinas donde se escondían y también donde se protegían de los cobradores de impuestos, que iban a buscar dinero, a recolectar dinero para pagar las arcas de Londres. George Smith era un arrendatario de tierras del duque de Gordon. Allí, en esa zona de Speyside, creó el líquido por el que se lo conocería en el mundo entero, a tal punto que fue el primero en tener licencia para destilar. Y en agosto de 1822, el mismísimo rey Jorge IV llegó a Escocia, a ese lugar de Escocia, para una visita de estado y pidió especialmente probar el whisky Glenlivet, incluso cuando aún no era legal. Tal era la fama de este whisky. Por eso dicen que el Glenlivet, es el single malt que lo empezó todo. The Glenlivet es una de las etiquetas de más prestigio, porque pese a que se vende muchísimo, han sabido mantener un precio accesible para hacer un single malt de esa calidad y también para mantener la calidad y el sabor. Uno de los más consumidos es The Glenlivet 12 años. En Speyside, una de las regiones del whisky, en las tierras altas escocesas, el sitio donde este whisky nació, es un lugar de valles remotos, de un verde muy intenso. Hay lugares escondidos con aguas perfectas. Es un lugar ideal para fabricar whisky y para fabricarlo en secreto, como debía hacerse en aquellos años. La historia relatada por la propia destilería cuenta que el remoto y aislado valle de Livet lo hizo ideal para la destilación ilícita. Aquí, dicen ellos, es donde nuestro fundador George Smith aprendió su oficio. Escondido de los oficiales de aduanas y los soldados entre las colinas y abundantes manantiales, George tuvo tiempo para destilar lentamente, haciendo un whisky que pronto se volvería mundialmente conocido. En agosto de 1922 cuentan justamente la visita que le hizo el rey Jorge IV, que llegó en visita de estado y pidió probar la gota del infame whisky Glenlivet, aunque aún sea una bebida ilegal. La ilegalidad no detuvo al rey para probar este whisky. 2 años más tarde, 1824, y después de un cambio de legislación, George Smith vio su oportunidad y se dirigió a Elgin para obtener su licencia para convertirse en el primer destilador legal de la parroquia de Glenlivet. Esto no salió muy bien con los destiladores ilegales que tenían la zona, que le dijeron que lo iban a quemar junto con su destilería. En un intento por protegerse de estos contrabandistas,
llevaba consigo un par de pistolas en todo momento, con un intento de dejar en claro que no iba a tener miedo de usarlas. Su coraje y valentía, dice la destilería hoy, sentó las bases para nuestro whisky hoy. A finales de los años 30, 1839, la destilería Glenlivet producía más de 200 galones de whisky por semana. Y esa expansión significó para el fundador la necesidad de más empleados que lo ayudaran en ese trabajo. Unos años más tarde, Andrew Ushers & Sons, de Edimburgo, se unen a la destilería de Smith como agentes de ventas, ayudando a correr la voz del whisky, los gerentes de marketing de la época. 1852. The Rare Old Glenlivet. La reputación de la destilería se extendió más allá de las verdes colinas de Escocia y llegó hasta los cielos humeantes de Londres. Cuando Charles Dickens le escribió a su amigo invitándolo a probar el raro y viejo Glenlivet. Así recomendaba Dickens este whisky de una sola malta y que decía él superaba todas sus expectativas. En 1871 muere en noviembre, el 27 de noviembre, George Smith. Pero la historia no terminó ahí. El trabajo de continuar recayó en su hijo menor, John Gordon Smith, que había estado fuera de Escocia porque estaba estudiando Derecho, pero cuando su padre muere, regresa y toma las riendas del negocio. En 1884 empieza a primar no solamente la calidad del whisky, el tipo de whisky, sino también el modo de nombrarlo. Con otros competidores desesperados por tomar el nombre Glenlivet para capitalizar la notoriedad de la destilería, John encuentra una solución en una pequeña pero poderosa palabra de 3 letras. Luchó muchísimo para tener los derechos y en 1884 es que logra ser llamado como única destilería que lo llamaran The Glenlivet, el Glenlivet. Cuando el segundo sobrino de John, el capitán Bill Smith Grant, se hace cargo de la destilería en 1921, se encuentra con 2 problemas muy enormes para la industria del whisky: la Gran Depresión y la ley seca en Estados Unidos, la prohibición de tomar en Estados Unidos. Sin embargo, como héroe de guerra condecorado de la Primera Guerra Mundial, el capitán Bill se levantó para enfrentar estos desafíos de frente. A pesar de que la producción disminuyó durante estos años tan difíciles para la industria del whisky, la destilería emergió en una excelente posición en el mercado estadounidense después de la derogación de la ley seca. Cuando la prohibición llega a su fin, los estadounidenses siguieron adelante y con más ganas de beber whisky que nunca. Y estaban buscando whisky de maltas finas. Venían de tomar porquerías durante toda la época de la prohibición, ahora estaban buscando, ahora que era legal, estaban buscando poder comprar buenas maltas. Gracias a la perseverancia del capitán Bill, a través de la depresión, es que estaban en un lugar perfecto para ser los primeros en servirles un trago. Uno de los primeros clientes importantes de la destilería Glenlivet fue Pullman Train Company, que comenzó a servir botellas en miniatura en las rutas y de ese modo ayudó muchísimo a difundir el whisky por todo el continente. Gracias a los trenes, los automóviles, los aviones, a mediados del siglo, en 1950, The Glenlivet ya representaba la mitad del whisky escocés de Malta vendido en los Estados Unidos. Y en esos años donde el jet set explota, se corre definitivamente la voz del Glenlivet como whisky poderoso en el mundo.
El nuevo siglo encuentra esta destilería también en expansión. En este caso, por el actual maestro destilador que tiene la destilería, Alan Winchester. Después de pasar 40 años perfeccionando su oficio, Winchester es el hombre, dice la destilería, que va a garantizar que el espíritu de The Glenlivet siga vivo para siempre. Casi 200 años después de que la destilería abriera sus puertas, crearon algo para celebrar lo que estaban pasando: el Glenlivet Reserve. Este whisky fue especialmente creado por el Master Distiller Alan Winchester y es un whisky que tiene un sabor distintivo. Es suave, afrutado, y dicen que es el que George Smith imaginó allá por 1824. Llegó a ser el de mayor volumen de ventas como producto nuevo lanzado en la historia de los últimos años. Hace 200 años, en toda esa zona de Glenlivet, en el valle del río Livet, los principales consumidores de whisky eran la aristocracia, los lores, y por eso es que llega la información de este whisky a los oídos del rey Jorge IV, que es cuando va a hacer la visita. Eso fue definitivamente el trampolín para la legalidad. Pero además fue una inspiración para toda la región. Fue cuando la idea de single malt empieza a cobrar más fuerza como marca, a partir de que la destilería tiene licencia para producir. Las notas de cata del whisky, de este whisky Glenlivet en general, son un color oro. El líquido es un color oro. Tiene aromas florales, sabores frutales, de fruta tropical, sabor a vainilla, sabor a pera, durazno, y un final como de torta de mazapán, avellana. La decisión de George Smith de tener licencia de ser un destilador legal fue una decisión personal que le trajo problemas con sus vecinos contrabandistas, pero al mismo tiempo animó a muchos a seguir su camino, en el sentido de que encontraron en la zona una identificación de origen que luego, como contábamos, muchos quisieron utilizar. Como consecuencia de la discusión por el Glen, es que algunas otras destilerías, como Benromach, Brace, Dufftown, Glenmorangie, Longmont, han tenido que poner, además de la marca, del whisky, de la destilería, poner de Glenlivet o en Glenlivet. Es decir, no pueden utilizar el Glenlivet porque justamente aquella decisión inicial de pensar en la idea de marca de George Smith es que trae las consecuencias al día de hoy. Todas estas marcas que decíamos pueden decir que son de la zona de Glenlivet, obviamente porque ahí están, pero no pueden llamarse Glenlivet. Lo importante que es aquella decisión inicial, y por eso por qué dicen tanto que este whisky fue el que empezó todo, pese a que no necesariamente es el mejor, ni el más rico, ni el que más gusta, y de hecho hoy es uno que se vende tanto que parece que no es un exquisito, pese a que es riquísimo. Pero aquella decisión histórica, cómo sigue al día de hoy teniendo peso en la decisión de la identificación y del nombre de las destilerías. Es muy impresionante cómo el pasado en la industria del whisky sigue jugando tanto en el presente. La pequeña destilería inicial estaba en Upper Drumming. En 1858 se construye la actual, cerca de Minmore, que está situada a escasa distancia de la confluencia de los ríos Livet y Avon. The Glenlivet permaneció independiente hasta 1953, en que fue comprada por los dueños de Glen Grant. En 1977, el grupo norteamericano Seagrams compra Glen Grant y con ella compra a The Glenlivet. También compra Longmont, el famoso Chivas también lo compra la empresa, y con él la destilería Stratisla. Hasta 1966,
Glenlivet tenía su propia planta de malteado en una nave anexa que años después fue utilizada como un centro de visitas, un centro de recorridos. Hoy en día se aprovisiona de una central de malteado y especifica que quiere un ahumado específico, y eso es lo que pide a esos centros de malteado que le maltean el producto a Glenlivet. Glenlivet emplea básicamente cebada ligeramente ahumada, aunque a veces, para alguna partida en especial, pide un ahumado un poco más intenso para redondear los aromas del destilado, y como agua utiliza una mezcla bastante curiosa de agua blanda y agua dura. Desde 1978 trabaja con 4 parejas de alambiques. Aunque emplea 1/3 de barricas de Jerez, Glenlivet la suele utilizar como afinado en segundas pasadas para que el destilado no quede demasiado marcado por las notas del Jerez. Es decir, que busca que el finish del Jerez no anule unas notas bastante más delicadas del destilado, que son mucho menos fuertes que el Jerez. Todos los integrantes de la familia de Glenlivet tienen una gran personalidad y tienen características muy definidas. Se destacan de Glenlivet 15 Old French Oak Reserve, que es cremoso, con notas de manteca, tiene un aroma en nariz bastante particular, es un whisky profundo, pero sin embargo en el paladar se sigue sintiendo con gustos frutales. Y al final termina con estas notas de frutos secos y de especias. El Glenlivet 18 es de color dorado bien profundo, mantiene este aroma a frutas, a caramelo, y si bien en el paladar tiene estos sabores también afrutados, al mismo tiempo tiene mucho carácter, con un sabor bien especial. Y esto se debe al añejamiento en roble europeo y americano que trabaja especialmente el Master Distiller Alan Winchester. El Glenlivet Founders Reserve es el integrante más nuevo de la familia. Winchester lo encontró a través de un proceso distinto para generar este nuevo clásico. Los alambiques de cobre patentados por Smith siguen siendo los mismos, pero el Founder Reserve no declara años, no tiene añada. Y eso le da a Winchester la libertad de desarrollar una nueva experiencia en el sabor sin estar atado al tiempo y sin por eso ser un producto que tenga menos carácter, precisión o menos redondo. Tiene un sabor muy balanceado entre suave y afrutado, tiene aroma a frutas cítricas, pero en el paladar deja sabores a peras, a manzanas caramelizadas. Este doble juego lo hace de una manera bastante rica. Es un homenaje a la visión original del fundador, adaptada al día de hoy. Es el de la caja de color celeste intenso, si lo ven en una vidriera. Dice Fortune: cuando hablamos de los whiskies más emblemáticos y destacados del mundo, solemos encontrarnos con una tradición de minucioso trabajo y cuidado extremo en el sabor, el cual se traduce en reconocimientos importantes. El fundador de The Glenlivet, George Smith, no desistió en su búsqueda de lo que él llamaba el single malt por antonomasia. Hasta el día de hoy, los herederos de Smith mantienen la tradición. El aire, los vientos fríos del Mar del Norte, las aguas cristalinas, puras, la caída de nieve, la riqueza mineral de la tierra, ayudan a que este whisky, el primero que tuvo nombre y licencia para salir a hacerse conocer, pueda mantener una historia desde aquel 1824 al día de hoy.
fue una realización de La Patriada Producciones.